Ahora les vamos a contar cuál es la última hora, pero el día también nos viene con las meteóricas cuentas de Nvidia. Nuevas cifras récord gracias al tirón de la inteligencia artificial. Tome aliento, sus ingresos crecen un 85% y su beneficio se dispara un 211%. Roberto Sol, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mejora previsiones con sus ingresos de más de 80.000 millones de dólares y su beneficio por acción de 1,78 dólares. Su beneficio neto se dispara más de un 200% hasta superar los 50.000 millones. Su margen bruto se coloca en el 75%. Sus ingresos por centros de datos se sitúan en 75.000 millones y además ha anunciado una recompra de acciones por valor de 80.000 millones de dólares. A pesar de todo esto, la compañía cae un 1% en After Hours. ¿Por qué? Porque algunos analistas esperaban más de sus previsiones de ingresos de cara al siguiente trimestre. Son 91.000 millones de dólares, superior a las previsiones de 86.000 millones que marcaban algunos expertos, pero otros pensaban que la previsión se dispararía hasta los 96.000 millones. Esto hace crecer las voces que apuntan a que la compañía está sufriendo una mayor competencia, pero el CEO de Nvidia, Jensen Huang, se ha mostrado tranquilo en una entrevista para la CNBC. Tenemos mucha competencia, pero como sabes se nos da muy bien esto, así que el mero hecho de que surja un competidor no cambia el hecho de que el camino, el recorrido desde que se anuncia un proyecto hasta que finalmente se construye un negocio sostenible es un largo proceso y por eso nosotros seguimos prestando servicios a todas nuestras nubes a hiperescala. Ellas tienen proyectos internos, muchos de los cuales se retrasan, otros se cancelan y algunos se mantienen. Creo que hay mucho ruido al respecto, no dejamos que eso nos distraiga, solo nos centramos en apoyar a nuestros socios de hiperescala. Tenemos resultados récord, aumento del dividendo, recompra de acciones, buenas perspectivas para el mercado global de la tecnología y de la inteligencia artificial, pero todo esto, ¿cómo lo está recogiendo las bolsas y sobre todo el sector de la tecnología en Asia que toma el relevo? Eva Villanueva, buenos días. Bueno, pues lo que estamos viendo precisamente es la fiesta en las compras en la tecnología que suma de alguna manera lo que es el paraguas que mueve el favorito de Wall Street y del mundo en torno a la inteligencia artificial y que es Nvidia. Sin embargo, mirando a lo más cercano y en After Hours, esas Big Techs americanas, esas megacapitalizadas, fluctuaban bruscamente en torno a su nivel mínimo durante las operaciones posteriores al cierre, con caídas del entorno del 1%. Una recogida con cierta tibieza en torno a lo que no deja de ser un trasfondo de un mercado que no deja de disipar los temores en torno a una burbuja, en torno a la inteligencia artificial. Sin embargo, el auge, los mensajes de la compañía de Jensen Huang también, sin embargo, desata la constatación del auge de la inteligencia artificial y de la demanda y se alimenta, por tanto, todas las piezas que conforman este universo y lo vemos en el mercado asiático. El gran protagonista esta mañana viene por parte de los títulos de SoftBank. Hablamos de un conglomerado inversor tecnológico japonés que se deshacía de su participación en noviembre de 2025 de Nvidia y que, sin embargo, hoy sube casi un 20%, hasta ahora algo menos, con el gran peso en su cartera inversora en ARM Holdings, cuyos diseños de chips se utilizan en los servidores de la inteligencia artificial de Nvidia. Pero es que si miramos a la cadena de producción, TSMC, que es el proveedor más grande y vital encargado de producir sus chips más avanzados, utilizando nodos de vanguardia en Taiwán, sube un 2,5% esta mañana. También entre sus proveedores secundarios la fotografía nos hace mirar a Samsung, a la surcoreana, hoy también con motivos propios porque no hay huelga, pero vemos cómo sus títulos suben en el entorno de un 7% y SK Hynix sube un 11% en Seúl, es el proveedor clave de la memoria ultra rápida que acompaña a las GPU. Pero, sin embargo, si miramos también a ese mercado de la tecnología que mira a los grandes rivales y a lo que es el mercado chino y en Hong Kong, vemos como los títulos de SMIC suben esta mañana un 2,40%, constatando ese impulso esta mañana, retrocesos en cambio en Tencent del 1,76%, mientras que vemos también caídas de Alibaba del 2,88%. Es lo que tenemos mirando a la tecnología, pero hay más cosas. Sube la tecnología y el petróleo se desinfla. El Brent con vencimiento en julio cotiza $105,75. Baja el precio ante la esperanza de un inminente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que el conflicto está en fase final y terminará muy rápido. La gente no quiere que tengan armas nucleares y no las tendrán. Además, está tan ansiosos por llegar a un acuerdo que
ya veremos qué pasa, pero les hemos dado un golpe muy duro. Quizá tengamos que darles un golpe aún más duro, pero quizá no. Lo que está claro es que no vamos a permitir que Irán tenga armas nucleares. Desde la Casa Blanca insisten en que las conversaciones han registrado avances significativos, aunque sin dar detalles. El alivio es, de momento, frágil, pero el mercado se agarra a la señal más relevante. 3 superpetroleros con unos 6 millones de barriles de crudo cruzaron ayer el estrecho de Hormuz rumbo a Asia. Este movimiento alimenta la esperanza de una reapertura gradual, pero ojo, no equivale todavía a una vuelta a la normalidad. Antes de la guerra cruzaban diariamente por esa vía entre 125 y 140 buques. Tenemos la atención puesta en el petróleo y también en los bonos, que siguen en zona de alta tensión, especialmente los tramos más largos. La tensión se traslada desde el 10 años al 30 años porque los mercados descuentan un escenario de más inflación, menos crecimiento, más gasto público y déficit fiscales creciendo. El rendimiento del bono a 30 años de Estados Unidos es del 5,12%. Ayer llegó a acariciar el 5,20%. El 10 años, el Treasury ofrece una rentabilidad del 4,58%. Ayer se publicaban las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que se decidía mantener los tipos de interés sin cambios en la franja comprendida entre el 3,5 y el 3,75%. La medida contó con el respaldo de la mayoría de los gobernadores, salvo 4 de ellos. En solitario votó Stephen Miran, que defendió un recorte inmediato de los tipos de interés. No le acompañaron en su postura ni Waller ni Bowman, que en reuniones previas sí rompieron el consenso a favor de una bajada de tipos. Según se desprende de las actas, ahora toca endurecer el discurso y eliminar cualquier indicio que haga pensar que va a haber recortes en los próximos meses. No creen que haya llegado el momento de subir los tipos de forma inminente, pero sí de ir preparando al mercado para esa posibilidad. Habrá subidas si la inflación sigue al alza, por encima del 2%, es el mensaje. Walsh jurará mañana viernes su cargo como gobernador de una Reserva Federal más dividida que nunca. En Europa, la tensión se palpa en los tramos largos. El 10 años alemán ofrece un rendimiento del 3,08%. El francés ronda el 3,90%. Descuentan una subida de tipos de interés en junio. Pierre Boons es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y gobernador del Banco Nacional de Bélgica. Ya lo he dicho en más ocasiones, creo que si el conflicto no se resuelve antes de junio, la probabilidad de una subida de tipos es bastante alta, pero no sabemos aún qué podría ocurrir. Si hubiera algún tipo de acuerdo antes de la reunión de junio y viéramos que los futuros del petróleo caen en picado, entonces podríamos decidir otra cosa, pero si el conflicto no se resuelve antes de junio, son malas noticias. Vemos que el petróleo cede, los bonos siguen tensionados en los tramos largos, el dólar también recorta y las bolsas, los índices asiáticos se ven impulsados por la tecnología y los futuros europeos vienen, Eva Villanueva, con dudas. Pues sí, vemos como estás apuntando, empezando por lo último, cómo en Asia se está viviendo una jornada de compras intensas, donde el claro protagonismo se está escribiendo en Tokio y en Seúl, donde está la gran tecnología que esta mañana cobra la palabra. El índice Nikkei en Tokio se dispara un 3,63% y lo tenemos en 61.974 puntos, cuando apenas ayer decíamos que perdía los 60.000 puntos por primera vez en 3 meses. Es un día donde la balanza comercial ha sorprendido con unas exportaciones impulsadas por el envío de esos semiconductores y vemos como en el Kospi surcoreano la fiesta es absoluta, 8% de subida, 7.787 puntos, con todos los fabricantes de chips impulsando al índice de Seúl y con el Hansen de Hong Kong retrocediendo tímidamente un 0,03%. Todo bajo ese contexto donde se espera un acuerdo cercano con Irán y una rebaja de la presión en los costes energéticos que tanto ha golpeado a esta región de Asia-Pacífica tan dependiente de la energía en Oriente Medio. Una mañana donde además estamos viendo a la plaza de Taiwán con subidas del 3,5%. Todo en una mañana donde, por supuesto, bajo ese paraguas, el índice dólar, que se ha convertido en el activo refugio desde el inicio del conflicto, vemos como aún así se mantiene fuerte. Lo tenemos en 99,17 en esa canasta frente a las principales divisas, y viendo cómo el dólar australiano se deprecia tras un aumento inesperado de la tasa de desempleo.
Importante en el mercado de divisas ver lo que pasa con el euro-dólar. Lo tenemos en 1,1621 unidades después de haber caído a su nivel más bajo desde el 7 de abril en la jornada de ayer, y con todo pese a las declaraciones de Olli Rehn de última hora, que dice que podría haber un aumento de tipos si fuera necesario en una situación adversa para mantener la credibilidad. Con todo, vemos como los futuros europeos, como apuntaba, se muestran con dudas de cara a la apertura. Los del DAX avanzan por la mínima un 0,02% y algo mejor los del Eurostock, que suman un 0,12%, todo tras una jornada de fuertes subidas en Wall Street, donde se esperaban las cuentas de Nvidia, que hoy tendrán que cotizar, donde el S&P y el Nasdaq Composite ponían fin a 3 jornadas de pérdidas, con subidas del 1% para el índice rector, el Nasdaq Composite por encima del 1,5%, y donde ahora, sin embargo, vemos como los futuros americanos están moviéndose con dudas y con cautela. Los del S&P 500 dudando si subir o bajar. Y en cuanto a lo que está siendo el movimiento a esta hora del oro, retrocede el metal precioso, $4.532 la onza. Son las 7:11, esto es Radio Intereconomía. El jueves nos trae más noticias. La Comisión Europea rebajará hoy sus previsiones de crecimiento por el impacto de la guerra en Oriente Medio. Así es, buenos días. Bruselas revisa hoy sus previsiones macroeconómicas para la Unión Europea y cada uno de sus Estados miembros, y como ya adelantaba el comisario de Economía Valdis Dombrovskis esta semana, recogerán un recorte de la estimación de crecimiento por culpa de la crisis de esta inflación que ha provocado la guerra en Irán. En Europa nos enfrentamos a una crisis de esta inflación. Esta semana vamos a publicar las previsiones económicas de primavera, donde en cierto modo ajustaremos a la baja las cifras de crecimiento económico, mientras que las de inflación aumentarán. Eso fue también uno de los temas en los que estuvimos trabajando. Samsung se dispara un 6% en bolsa después de que el sindicato haya suspendido la huelga tras un acuerdo salarial provisional. Unos 48.000 trabajadores del gigante surcoreano estaban llamados hoy a comenzar una huelga de 18 días para exigir mayores bonificaciones y mejoras salariales. Se trata todavía de un acuerdo provisional y aún queda un largo camino por recorrer antes del acuerdo final, decía en rueda de prensa esta madrugada el ministro de Trabajo y Empleo de Corea del Sur, Kim Jong-un. Samsung sube en bolsa porque el acuerdo alivia la preocupación por las interrupciones del fabricante de chips surcoreano y porque evita también el impacto en la economía de Corea del Sur. También sube Samsung animada por esas cuentas de Nvidia. Los ministros de Exteriores de la OTAN se reúnen en Suecia para hablar de cómo aumentar el gasto en defensa. Reunión que va a servir para preparar la cumbre de líderes de la alianza, que tendrá lugar en Ankara en el mes de julio, y en la que se van a abordar los avances hacia el cumplimiento de sus compromisos con mayor gasto militar. El encuentro en el que estará el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llega marcado por el anuncio de Washington de retirar miles de efectivos de territorio europeo, de lo que hablaba en la víspera el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Dice que no le sorprende. Era de esperar. Creo que es lógico que suceda esto. ¿Cuál será exactamente el anuncio? Tendréis que esperar hasta más tarde. No puedo revelarlo, pero creo que es justo lo que esperábamos y encaja perfectamente con la estrategia de sin sorpresas. Estados Unidos anuncia el despliegue de su portaaviones Nimitz en aguas del Caribe en medio de las presiones a Cuba. Un movimiento que se produce tras el intercambio de declaraciones entre Washington y La Habana, después de que Estados Unidos haya impuesto nuevas sanciones contra el régimen de la isla y haya imputado al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas estadounidenses en 1996. Marco Rubio propone al pueblo cubano entablar una nueva relación directa sin la tutela de las autoridades isleñas, a las que ha acusado de saquear miles de millones de dólares. En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan tu país. El gobierno británico flexibiliza las sanciones contra Rusia. Reino Unido suaviza sus sanciones contra Moscú al autorizar las importaciones de diésel y queroseno refinados a partir de petróleo ruso en terceros países. Una decisión muy criticada por la oposición al gobierno laborista, y que Keir Starmer defiende señalando que va a servir para mejorar el poder adquisitivo de los consumidores británicos, que se han visto afectados por el aumento de los precios energéticos debido a la guerra en Irán. Lo que anunciamos ayer fue un nuevo y contundente paquete de sanciones que va mucho más allá de las existentes, por lo que se trata de un paquete nuevo. Incluye nuevas prohibiciones sobre los servicios marítimos relacionados con el gas natural y nuevas prohibiciones sobre los productos petrolíferos refinados procedentes de Rusia. También hemos concedido 2 licencias específicas de corta duración. Las nuevas sanciones tienen por objeto proteger a los consumidores del Reino Unido.
El enviado de Donald Trump para Groenlandia viaja hoy por primera vez a la isla. Jeff Landry, el gobernador republicano de Luisiana, a quien Trump le encargó en diciembre impulsar la anexión del territorio, llega para participar en la inauguración del nuevo consulado estadounidense en Nuuk. Dice que va allí a hacer amigos, pero su visita dispara de nuevo las amenazas de una posible adhesión de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Y aquí en España, Enrique Riquelme, el dueño de Cox Energy, podría presentar hoy su aval para presidir el Real Madrid. De momento el empresario ni confirma ni desmiente si se presentará a las elecciones. Riquelme tiene que comunicar hoy si tiene ese aval de 187 millones de euros, que es un requisito obligatorio para optar a la presidencia, pero no será hasta el sábado cuando se sepa con seguridad si concurre o no a la cita electoral. Y ver si podemos proponer algo, a pesar de todas las normas, lo complejo y todo lo que es, que todos lo sabemos, ¿no? Por eso no han habido elecciones en 20 años. Pero sí creemos que estamos trabajando, eso sí que lo digo de verdad y lo prometo, estamos trabajando 24/7, me van a echar de casa como siga así, en ver si podemos llegar a proponer algo ilusionante. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Continuamos con la estabilidad en prácticamente todo el territorio. Solamente en el extremo norte y en los litorales del norte del Mediterráneo y Baleares presentará nubosidad baja, pero que tenderá a despejarse durante el día. En montañas de la mitad norte se espera nubosidad de evolución con algún chubasco aislado. Continúa el ascenso de las temperaturas, que será menos marcado en el sudeste, donde no se esperan cambios. Se espera que las máximas superen los 30 grados en el sudoeste, en zonas del Ebro y localmente en el Duero, e incluso que puedan llegar a superar los 35 grados en zonas del Guadalquivir y del Guadiana. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En un mundo que cambia cada día, contar con una gestión profesional marca la diferencia. En DWS ponemos nuestra experiencia global al servicio de tus decisiones de inversión, combinando análisis, innovación y visión a largo plazo. Porque invertir es construir futuro. DWS, inversión con perspectiva. Descubre más en dws.es. Las inversiones conllevan riesgos. Este anuncio tiene carácter de comunicación comercial. DWS es la marca bajo la cual desarrolla su actividad el grupo DWS. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Un propósito es algo que nos mueve a superarnos. Hace más de 120 años empezamos el nuestro, impulsar la investigación para cuidar la salud de las personas. Pero hay retos que nos exigen una nueva forma de investigar. Nace el Centro de Investigación, donde la inmunología da forma al futuro. Caixa Research Institute, Fundación La Caixa, creer para transformar. Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:20, vamos a mirar los mercados. Lo primero, la fiesta de Asia. ¿Cuánto están subiendo los índices, Eva? Bueno, pues dependiendo, pero está claro que si miramos al Kospi surcoreano,
la fiesta es digna de un after hours de discoteca. 8% de subida, 7.792 puntos en una jornada de subidón de la tecnología y donde, por cierto, lo que se acaba de señalar es que el mercado surcoreano va a comenzar a operar con divisas al contado dólar won las 24 horas del día a partir del 6 de julio. Importante también lo que hace el índice Nikkei en Tokio, subida del 3,67%, rozando ahora mismo, toca los 62.000 puntos en una jornada donde los datos comerciales del país han sorprendido con las exportaciones de la tecnología. Vemos, por su parte, como en Australia el ASX 200 sube el 1,65%, 8.636 puntos. En India avances del 0,43%, 23.761 puntos. Y en China ganancias más moderadas. El Hansen de Hong Kong entra ahora mismo en terreno positivo, 0,06% de subida, 25.666 enteros. Y Shanghái arriba un 0,15%, 4.167 enteros. Echamos un vistazo a los futuros en Europa que vienen en verde, aunque bastante tímidos. La fuerza parece que no es tanta. El DAX arriba un 0,07% y el Eurostoxx 50, los futuros vienen con un avance del 0,18%. En Estados Unidos los futuros vienen recogiendo beneficios. Y en signo mixto, caída del 0,06% para el futuro del Dow Jones, subida del 0,02% para el futuro del S&P 500 y el Nasdaq 100 se apunta una subida en su futuro del 0,09%. Vamos a echar un vistazo ahora al VIX de volatilidad. Lo tenemos paradito por encima de esa media anual de 20 puntos en 19,93. Y ojo, las criptomonedas están subiendo. La tenemos en verde, tanto Bitcoin como también Ethereum. Bitcoin 77.882 dólares. Sube pero poquito, con mucha prudencia. Ethereum 2.142 dólares. Ahí tenemos el tiempo real. Vamos directamente con el contenido, con lo importante. Bueno, lo veníamos contando, es la tecnología la que está impulsando a todos los índices en medio del auge de la inteligencia artificial. En Japón destacan las acciones de SoftBank Group, se disparan a doble dígito, han llegado a subir hasta un 20%. Pues sí, a esta hora es del 19,85% el conglomerado inversor que llevaba 5 sesiones de caídas y el movimiento de hoy que supone un aumento de 35.000 millones de dólares en su capitalización bursátil. SoftBank, que liquidó su participación en Nvidia a finales del año pasado y que sigue atada al auge de la IA por su participación en OpenAI y en ARM Holdings, cuyos diseños de chips se utilizan en los servidores de IA de Nvidia. Importante además en el acicate de hoy de los títulos de SoftBank, el renovado optimismo en torno a una posible salida a bolsa de OpenAI. Mirando a las plazas de Tokio, las subidas en la tecnología se extienden en Advantes, con subidas, por ejemplo, del 5% o del 10% en Renesas Electronics. Bueno, las acciones de Samsung Electronics suben más de un 7% tras la suspensión de la convocatoria de huelga que debería de haber empezado ya hoy. Pues sí, es uno de los grandes protagonistas junto con su rival SK Hynix, que sube un 11% y que son los que están ocupando esta mañana al índice surcoreano. Hay alivio por la continuidad de la actividad del gigante de semiconductores de Samsung tras haberse suspendido la convocatoria de huelga que debería empezar hoy y extenderse durante 18 días y que había desatado preocupaciones en torno al suministro de chips en la cadena global. Con la intercesión del gobierno se ha desembocado en este acuerdo preliminar que ahora tendrán que votar los trabajadores entre el 22 y el 27 de mayo. Quedan asuntos pendientes como la decisión de cómo repartir las bonificaciones entre las divisiones deficitarias, pero según Reuters sí está claro que se destinará una bonificación especial equivalente al 10,5% de las ganancias operativas a la división de chips. Bueno, vamos a ir ahora a la macro, a Japón. Se ve fuertemente impactada por el negocio de la tecnología. Las exportaciones crecen un 14,8% en abril, que es el ritmo más rápido desde enero, y crecen sobre todo por los envíos de semiconductores. Pues sí, que han crecido, de hecho, esa venta de semiconductores al 41,6% en tasa interanual. Las exportaciones totales a China, su principal socio comercial, han aumentado un 15,5% y a Estados Unidos un 9,5%. Sin embargo, las importaciones también han aumentado más de lo previsto, 9,7%. Todo en una jornada donde el índice Nikkei sube con mucha fuerza, también con un PMI manufacturero preliminar que muestra expansión en mayo, aunque a un ritmo más lento que el mes anterior, en 54,5.
Bueno, más cositas que hay que tener en cuenta para entender lo que está pasando y lo que puede pasar en Asia. Hay que mirar a la India. Sigue buscando vías para estabilizar su divisa, la rupia, y apunta hacia subida de tipos de interés. Pues sí, la rupia está en caída libre, mínimos históricos del entorno de 97, hasta ahora 96,21. Y según Bloomberg, el Banco de Reserva del país evalúa un endurecimiento de tipos de interés, swaps de divisas adicionales como la captación de dólares de inversores extranjeros para tratar de contrarrestar esa caída de la divisa que se ve golpeada por el impacto del precio del petróleo y el repunte de los rendimientos de los bonos globales. India es el tercer mayor importador de petróleo. Bueno, vamos con el mercado americano, que hoy va a digerir mucha tecnología, mucho Nvidia y bueno, hay que echar cuentas. Pero hay más cosas. Por el lado macro, PMI compuesto de mayo, solicitudes semanales de prestaciones por desempleo, balance general de la Reserva Federal y encuesta manufacturera de la Reserva Federal de Filadelfia. Además, publica resultados Walmart y tendremos la comparecencia de Thomas Barkin, miembro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ayer los índices pues subieron, recuperando la senda positiva. El Dow Jones rebotó un 1,31%, el S&P 500 un punto y el Nasdaq avanzó un 1,55%. Hubo vida más allá de Nvidia y sobre todo miramos a SpaceX. Cuéntame qué ha pasado, Roberto. Es que en las últimas horas la compañía ha pedido su salida a bolsa de manera oficial a través del Nasdaq. La compañía tiene previsto cotizar bajo el ticker SPCX. Este estreno bursátil promete ser la mayor salida a bolsa de la historia, ya que Elon Musk pretende recaudar 80.000 millones de dólares. Además, espera conseguir una valoración de 1,75 billones, lo que le convertiría de forma automática en la novena empresa con mayor capitalización del mundo. SpaceX ha elegido a Goldman Sachs para su estreno en los mercados. Eso sí, la tecnológica, al publicar el folleto ante la Comisión de Bolsas y Valores, ha dejado al descubierto dos cosas: 4.200 millones de dólares en pérdidas sobre unos ingresos de 4.690, y que Musk tendrá el control total de la compañía, ya que se reserva el 93% de las acciones con derecho a voto para sí mismo. Bueno, las bolsas tenían marcado en rojo las cuentas de Nvidia, publicaba al cierre, en el after hours está cayendo, cae en torno a un 1%, ha decepcionado con su previsión de ingresos para el siguiente trimestre, porque el mercado siempre quiere más, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, anuncia que estos se dispararán hasta los 91.000 millones, pero algunas estimaciones marcaban los 96.000 millones. La preocupación sobre una mayor competencia se ha disparado, donde sí consigue superar expectativas es con sus ingresos del primer trimestre, que superan los 80.000 millones, y con su beneficio por acción de 1,87 dólares, 11 centavos más de lo previsto. Otro de los aspectos que más interesaban de sus cuentas era su negocio de centros de datos. Sus ingresos por este segmento alcanzan los 75.000 millones, lo que supone ya el 92% de las ventas totales del grupo. Además, el desarrollador de chips ha autorizado una recompra de acciones por valor de 80.000 millones de dólares. Su CEO Jensen Huang mencionaba así la posibilidad de los centros de datos en el espacio. Nvidia is already in space. Hopper is already in space. No hay ninguna limitación impuesta por las leyes de la física. Hay muchos retos técnicos, algunas cosas son mucho más fáciles, otras mucho más difíciles, por supuesto. Y es que aunque caiga en After Hours, Nvidia fue, junto a otros valores tecnológicos, la responsable de las grandes subidas en la sesión del miércoles. Sus acciones avanzaron más de un 1% y hubo grandes subidas para otras compañías como Intel, que subió más de un 7%, AMD, que logró un alza del 8%, o Qualcomm, que subió más de un 3%. 7:29, miramos a Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Para el día de hoy, ¿qué tienes? Pues tenemos ya algunos resultados en Europa, por ejemplo, de dos aseguradoras. Generali, que consigue un beneficio neto ajustado del primer trimestre de 1.270 millones de euros, superando previsiones. Además, la compañía reitera objetivos para 2027. En el caso de Swiss Life, los ingresos por comisiones mejoran un 6% y los ingresos por primas un 5% en el primer trimestre. Estamos esperando resultados de EasyJet. Tenemos también ya las cuentas del líder francés de videojuegos, Ubisoft. Ha registrado pérdidas operativas récord superiores a los 1.300 millones de euros en su último ejercicio, y advierte de que volverá a registrar pérdidas en el próximo por una profunda reestructuración destinada a estabilizar sus finanzas. Hoy, además, el consejero delegado de Stellantis presenta
presenta a los inversores su nueva estrategia a largo plazo que estará muy centrada en Estados Unidos. En España miraremos ACS porque Deutsche Bank sitúa a la filial alemana Hochtief como favorita para entrar en el DAX en la revisión que se producirá en el próximo mes de junio. IAG ha colocado 2 series de bonos de 500 millones de euros cada una y en página macroeconómica vamos a conocer la lectura preliminar del índice de confianza del consumidor de la eurozona en mayo y también la lectura preliminar del PMI compuesto de mayo en la zona euro. Del día de ayer he visto máximos en CaixaBank, he visto máximos también en Naturgy y bueno, el mercado pues respirando, cogiendo con alivio la caída en el precio del petróleo. Efectivamente, están cotizando esas esperanzas de un acuerdo de paz en Oriente Medio. El IBEX superó de nuevo los 18.000 puntos, subió un 2,16% y comenzará a moverse desde 18.051. Vimos avances, además de en el sector financiero, en valores cíclicos. Acerinox subió casi un 5 y ArcelorMittal un 6. Ayer había mejoras de recomendación y de precio objetivo para Acerinox. También estuvimos pendientes de las compañías que cayeron. Repsol, que perdió casi un 3% por el fuerte retroceso del precio del petróleo, y también recortaba posiciones Fluidra, que vio como su precio objetivo era rebajado un 33% por parte de Barclays. En el resto de Europa el DAX subía un 1,4, París un 1,7, Milán también un 1,7 y Londres un punto porcentual. Ayer destacaron las subidas de Marks & Spencer un 5% tras publicar resultados.